Y hablamos de cosas que pasan ahora. Pasa que nos lanzamos a las playas sin precaución, pasa que tenemos que luchar contra el coronavirus y pasa que mucha gente se sube al peso y madre mía, que el otro día me dijeron que una amiga de Madrid había ganado 20 kilos en el confinamiento, vamos, que ni un embarazo. Y resulta que tenemos que hacer frente a las dietas y luego tenemos otro problema, que incluso sin dietas nos sentimos culpables al comer. ¿Cuánta gente se toma un helado en este tiempo y dice, ay, madre mía, lo que he hecho? ¿Cuánta gente veranea, come y se siente culpable? Y esto puede tener mucho de psiquiátrico. Tenemos con nosotros a la psiquiatra Marían Rojas Estapé, autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muy buenos días, Marían. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Esto parece un círculo vicioso. ¿Qué nos pasa con la comida y con la culpabilidad? Descríbenoslo. Bueno, mira, una cosa muy importante es saber que existe un concepto que se llama la nutrición emocional. Es decir, que lo que comemos y las emociones están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, tú tienes ansiedad, estás nervioso, algo te preocupa y hay gente que se le cierra el estómago, pero hay mucha gente que lo que pasa es que le lleva a comer más. Y ese llevar a comer más luego te genera esa frustración o culpabilidad que a veces solo se palía si encima como más. Y entonces entro en ese círculo vicioso. Y yo muchas veces pregunto en consulta y le pregunto a la gente, ¿qué relación tienes tú con la comida? Que todos tenemos una relación con la comida. Unos sabemos que es nuestra vía de escape, otros sabemos que nos atormenta, otros sabemos que es nuestro caballo de Troya, y cada persona, cada ser humano tiene una relación con la comida. Unos puede ser porque de pequeño no tenían que comer y entonces ven comida y su mente se activa porque vamos a comer. No vaya a ser que lleguemos a la guerra. Esto pasó al principio del confinamiento, que mucha gente mayor que había vivido la guerra o eran hijos de padres de la guerra, se pusieron a comprar comida por si esto era como una situación de guerra, latas de conserva, etcétera. Luego está la mayor parte de la población que de repente come comida basura y esa comida basura les genera una sensación de intranquilidad, que ya te explicaré por qué sucede esto. Luego está la gente que mide todo lo que come, que todo lo calcula, o gente muy deportista, que vive obsesionado. Pero ¿qué pasa? Que cuando tu relación con la comida no es adecuada, eso te afecta a lo largo del día. Porque como no podemos vivir sin comer, al final tienes el rum rum de la comida desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué pasa con la comida basura? La comida basura que todos conocemos tiene un efecto placentero. Y que como tiene un efecto placentero, activa la dopamina, que en ese momento te genera saciedad falsa, porque luego vuelves a tener hambre, y bienestar. ¿Por qué tiene ese efecto placentero? Porque la comida basura tiene 3 componentes: sal, azúcar y grasas. Todos esos aditivos que se ponen, esa sal, ese azúcar, todo eso está diseñado para que tenga más sabor y es profundamente adictivo. Pues esto viene de antiguo, de mecanismos de supervivencia del organismo, que sabía que los alimentos con sal eran buenos para la supervivencia porque regula los líquidos, regula los impulsos nerviosos del organismo. Es decir, que existan estos 3 alimentos, nuestro cerebro lo detecta como algo bueno, pero luego conscientemente sabes que es algo malo. O sea, primitivamente sabes que es bueno, conscientemente sabes que es malo. Y entonces eso genera muchísima culpa. ¿Y qué hacer con esa culpa que te come, que te carcome? Porque esa culpa existe. Hay que tener en cuenta que a todos nos importa la alimentación relacionada, por un lado, o con la estética o con la salud. Es decir, es que hay que tener en cuenta que lo que comemos tiene un gran impacto en nuestro cuerpo, en nuestra forma que nos miramos físicamente, y en una sociedad del siglo XXI donde hay una obsesión por el físico, esto es importantísimo, y luego por otra parte por la salud, porque lógicamente esos kilos de más nos acaban afectando a todo el organismo. Pero es que la culpa es un mecanismo psicológico mucho más arraigado, mucho más importante. El que se siente culpable por la comida también se siente culpable por otras cosas. Que cada uno de los oyentes que esté escuchando esto, que lo piense, que diga, yo es verdad que cuando como y me siento culpable, ¿en qué otros aspectos de mi vida siento esa culpabilidad? Porque la culpa es un mecanismo de adaptación del cerebro. Es decir, nosotros tenemos culpa cuando hacemos daño a alguien o nos hacemos daño a nosotros mismos. Si tú robas, si tú pegas a alguien, si tú echas de tu empresa a alguien, es decir, si tú perjudicas a alguien, sientes la culpa. Y eso es bueno. Cuando tú te haces daño a ti mismo, en una relación de pareja que te empieza a hacer daño, lógicamente los temas que estamos contando de la alimentación, en gente que hace cosas que no son las adecuadas,
se siente culpable consigo mismo. ¿Cuándo esta culpa es peligrosa? Cuando nos invade. Cuando esta culpa está a lo largo del día presente en mi cabeza. Por ejemplo, el que se toma una copa de vino y está todo el día angustiado porque se ha tomado una copa de vino. El que fuma y porque el que fuma. El que se compra algo y entonces todo el día dice, me he gastado demasiado dinero en este tema. Y en la comida sucede lo mismo. Y muchas veces esa culpa viene, bueno, casi siempre viene de la infancia. Porque a todos nosotros cuando comíamos o nos decían pues, que los niños pobres no tenían que comer, o que te ibas a poner gordo, o que no ibas a crecer, o siempre había algo relacionado con la comida. Es verdad que hay niños que comen fenomenal, pero nuestro cerebro, esa voz que nos llega desde que somos pequeños, es luego la voz que tenemos de adultos y se transforma en esa voz de culpa. ¿Me entiendes, Marian, ¿por qué Cristina? no usas el último minuto para darnos un consejo para cómo desactivar esto? Pues mira, te diría que lo primero de todo, querernos. Es decir, aceptar cómo somos. Hay gente que come y que no engorda. Pues mira, qué suerte. Esa gente afortunada que Dios le ha dado esa suerte. Pero la mayor parte de la población come y engorda. Entonces, aceptar cómo soy. La segunda es preguntarme a mí mismo qué relación tengo yo con la comida. La tercera es, si a lo largo del día tengo algún capricho de comida basura, que cuando me lo coma sea consciente que eso es comida basura, pero que no pasa nada por una vez al día tener ese capricho, que ese antojo no me genere culpabilidad. Es decir, y luego si yo noto que se me desborda, que solo soy capaz de comer ese tipo de alimentación, muchas veces pedir ayuda a alguien del entorno, un nutricionista, etcétera, te ayuda a que la comida no se convierta en tu enemigo, sino que sea algo que forma parte a lo largo de tu día de disfrute y de placer. Pues estos son los sanísimos consejos de Marian Rojas. Muchísimas gracias, amiga.